Nací en una familia católica. Nuestro sacerdote decía que siguiéramos los mandamientos de Dios, fuéramos a misa e hiciéramos buenas obras. Afirmaba que solo los que lo hacían eran creyentes devotos y que cuando viniera el Señor los llevaría a su reino. Yo me decía con frecuencia: debo actuar como Dios manda, seguir todas las normas de la Iglesia y hacer buenas obras. Y si lo hago, el Señor me amará. A su regreso me bendecirá y ascenderé a su reino. Interrumpí mis estudios en la universidad para poder tener más tiempo de prestar servicio a la Iglesia. Otros feligreses parecían muy devotos, oraban en la iglesia e iban a misa. Pero por otro lado, fumaban, bebían y se desmadraban. Me daban asco. Pensaba, el Señor nos enseña a amarlo, a prestar ayuda a los necesitados y a rechazar las tentaciones mundanas. Puede parecer que esta gente cree en el Señor, pero lo cierto es que no hace nada de nada para Él. Solo ambiciona cosas y placeres mundanos. ¿Eso no es opuesto a las enseñanzas del Señor? Sí. No puedo ser como ellos. Haré más buenas obras para el Señor y podré entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, con el tiempo descubrí que no era capaz de cumplir los mandamientos de Dios en el día a día. Al ver que esos miembros hedonistas de la Iglesia vivían felices y libres, mientras yo tenía problemas, no podía evitar culpar a Dios. El Señor nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos, pero yo siempre envidiaba y despreciaba a la gente. Mi familia me reñía cuando hacía algo mal, pero yo solo ponía excusas y me enojaba con ellos. El Señor nos enseña a ser humildes y compasivos, pero yo no cumplía su enseñanza. Me sentía culpable, como si fuera creyente sin sentirlo de verdad. Me preguntaba, ¿por qué nunca puedo superar mis pecados? Aunque me confesara cada vez que pecara e hiciera buenas obras para compensar, acabaría cometiendo el mismo pecado. ¿Cómo esperar que Dios bendiga mi fe? Luego recordé que el sacerdote siempre nos decía que si nos confesábamos con Él tras pecar, Dios nos perdonaría. Y que si trabajábamos para el Señor y hacíamos buenas obras, Él se apiadaría de nosotros, nos bendeciría y admitiría en su reino. Dice en la Biblia: he combatido con valor, he concluido la carrera y guardado la fe. Nada me resta sino aguardar la corona de justicia que me está reservada. Esta lectura me reconfortó. Creía que mientras fuera a misa, me confesara y siguiera esforzándome, entraría en el reino de Dios. Así que me dedicaba a hacer buenas obras. Visitaba a presos y enfermos y era voluntaria en un orfanato. Un día en 2017 entré en Facebook para mirar las noticias, como siempre. De pronto vi un pasaje publicado por una hermana llamada Betty. Os lo leo. Por favor. Aunque muchas personas creen en Dios, pocas entienden qué significa la fe en Él y qué deben hacer para conformarse a su voluntad. Creer en Dios significa creer que hay un Dios. Este es el concepto básico sobre creer en Él. Aún más, creer que hay un Dios no es lo mismo que creer verdaderamente en Él. Más bien es una especie de fe simple con fuertes matices religiosos. La auténtica fe significa que a partir de la creencia de que Dios tiene la soberanía sobre todas las cosas, uno experimenta sus palabras y su obra, purga su carácter corrupto, satisface la voluntad de Dios y llega a conocerlo. Solo un paso como este puede llamarse fe en Dios. Pero a menudo las personas consideran que la creencia en Dios es un asunto simple y frívolo. Las personas que creen en Dios de este modo han perdido el significado de creer en Él. Y aunque sigan creyendo hasta el final, jamás obtendrán su aprobación porque marchan por la senda equivocada. Hoy siguen existiendo quienes creen en Dios según
letras y doctrinas que resultan huecas, sin saber que carecen de la esencia de creer en Dios y no pueden obtener su aprobación. Aún así, le siguen orando a Dios por bendiciones de seguridad y suficiente gracia. Calmemos nuestros corazones y reflexionemos. ¿Puede ser que creer en Dios sea lo más fácil en la tierra? ¿Puede ser que solo signifique recibir mucha gracia de Él y nada más? Aquellos que creen en Dios sin conocerlo, o que creen pero se oponen a Él, ¿son capaces de satisfacer su voluntad? Amén. Amén. Estas palabras tan nuevas y puras me engancharon inmediatamente. En concreto, nunca me había planteado las preguntas del final de este fragmento. Pensé, ¡qué maravilla! ¿De quién son estas palabras? Un pasaje así de breve revela totalmente el sentido de la fe en Dios y qué esperamos de ella. Sí. Reflexioné sobre estas palabras mientras sosegaba el corazón y me planteaba seriamente en mi fe. Recordé mis años como creyente. Participaba en muchas actividades y ceremonias de la iglesia. Era parte activa del apostolado, hacía buenas obras para los demás. Sufría un poco y pagaba un precio por ello. Pero hacía eso para que Dios nos bendijera y protegiera a mi familia y a mí. Y para poder entrar en su reino. Siempre pensé que hacía bien en aspirar a esas cosas, que a Dios le agradaba mi fe y que recibiría sus bendiciones. Tras leer esas palabras, fui consciente de un sentido más profundo de mi fe. Hacía buenas obras y era abnegada para recibir las bendiciones del reino, lo cual no es auténtico amor a Dios. ¿De verdad iba a elogiar Dios una fe así? Pero luego pensé que hacía 20 años que era creyente participando en el apostolado. ¿Acaso mis sufrimientos y sacrificios habían sido en vano? Cuanto más sopesaba esas palabras, más deseaba ver qué más había en el perfil de la hermana Betty para poder aclarar totalmente mis dudas. Entonces me puse en contacto con ella y nos reunimos en línea. Demos gracias a Dios. Le conté lo que sentía al leer esas palabras. Eso que publicaste era fantástico. Me enseñó que creo en el Señor por las bendiciones y no lo amo de verdad. Pero hay algo que no comprendo. La Biblia dice, he combatido con valor, he concluido la carrera, he guardado la fe. Nada me resta sino aguardar la corona de justicia que me está reservada. Mi sacerdote siempre dice que mientras sigamos haciendo buenas acciones y obras, el Señor nos bendecirá y podremos entrar en su reino. Es lo que he hecho en todos mis años de fe. ¿El Señor no lo recordará? ¿No podré entrar en su reino? La hermana Betty me habló de lo siguiente. Los afanes, sacrificios y buenas acciones constantes para el Señor sin duda lo agradarán, y a su regreso nos arrebatará a su reino. Fue Pablo quien dijo esto. El Señor Jesús no afirmó nada parecido y tampoco lo hizo el Espíritu Santo. Estas palabras reflejan solo las opiniones de Pablo, pero no lo que pensaba el Señor. Sí. Las palabras del hombre no son la verdad, solamente lo son las de Dios. En cuanto a la entrada en el reino de Dios, deben primar las palabras de Dios. Siguiendo las palabras del hombre, nos apartaremos del camino del Señor. Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿quién puede entrar en el reino de los cielos? El Señor Jesús nos lo deja claro. No todo aquel que me dice, oh Señor, Señor, entrará por eso en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Amén. Esto nos demuestra que Dios no se fija en cuánto nos sacrificamos para decidir quién entrará en el reino. En cambio, se fija en si hacemos o no su voluntad.
Para entrar en el reino, la gente tiene que librarse de su naturaleza pecaminosa, purificarse. Cumplir las palabras de Dios, obedecerlo, amarlo y adorarlo. Cierto. Si nos afanamos por hacer numerosos sacrificios, pero no cumplimos las palabras de Dios y solemos pecar y oponernos a Él, somos unos malhechores. Alguien así no puede entrar en el reino. Es verdad. Aquellos judíos fariseos que se opusieron al Señor servían a Dios año tras año en el templo y difundían su evangelio por todas partes. Sufrían mucho y pagaban un alto precio. Por fuera parecían muy devotos de Dios, pero solo les importaba celebrar ritos religiosos. Predicaban las doctrinas humanas y rechazaban las leyes y los mandamientos de Dios. Su servicio se oponía totalmente a la voluntad de Dios y se apartaron de su camino. Cuando vino el Señor Jesús a realizar su obra, los fariseos se enfrentaron a él para tratar de preservar su posición y sustento. Lo condenaron y difamaron e hicieron lo posible por impedir que el pueblo lo siguiera. Al final, se confabularon con los romanos para crucificar al Señor Jesús. Así ofendieron el carácter de Dios e incurrieron en su castigo. Sí, Desde luego. cierto. Esto demuestra que aunque la gente haga sacrificios, eso no significa que haga la voluntad de Dios. A menos que se haya purificado, pecará y se opondrá a Dios incluso si se esfuerza por él. Sí, es cierto. En cuanto a nosotros, aunque parezca que nos esforzamos, que somos generosos y ayudamos a los demás, nuestro objetivo es entrar en el reino de Dios. Cuando Dios nos bendice, le damos gracias y lo alabamos. Cuando enfermamos o nos sucede algo malo, lo culpamos y malinterpretamos, y hasta lo traicionamos. Sí. Normalmente, procuramos sacar partido de nuestros sacrificios y buenas obras, haciendo ostentación de cuánto sufrimos y trabajamos para Dios, para que nos admiren y consigamos reputación, ganancia y estatus. Nos enojamos cuando nos topamos con personas o cosas que no nos gustan y no somos capaces de cumplir las palabras de Dios. Sí. Esto es demostración de que no hacemos todas estas cosas por amor a Dios ni para satisfacerlo, sino para hacer tratos con Él. Simplemente lo utilizamos para satisfacer nuestros deseos. ¿Qué tenemos de hacedores de la voluntad del Padre Celestial? Eso es. Dice la Biblia: santos habéis de ser, porque yo soy santo. Si Dios es santo, ¿por qué habría de llevar a personas tan inmundas como nosotros al reino de los cielos? Solo si nos purificamos y dejamos de pecar y oponernos a Dios, podremos recibir su elogio y ser aptos para entrar en su reino. Sí, es cierto. Al escucharla, pensé, creía que con buenas obras podría entrar en el reino. Pero siento que practico la fe sin cumplir la voluntad de Dios. La gente solamente puede entrar en el reino si se hace santa, pero no sé cómo hacerme santa. Compartí mi reflexión con la hermana Betty y me leyó unos pasajes apropiados de las palabras de Dios Todopoderoso. Veamos un vídeo sobre ellos. Sí. Dios Todopoderoso dice: un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puedes ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios, pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte.
si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad. Se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, pero no lo libró de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió a Jesús cargar con los pecados del hombre, como la ofrenda por el pecado, sino también que Dios realizará una obra mayor para librar completamente al hombre de su carácter, que ha sido corrompido por Satanás. Y así, después de que los pecados del hombre fueron perdonados, Dios volvió a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio, que llevó al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Gracias a Dios. Entonces la hermana Betty me dijo, en la era de la gracia, el Señor Jesús solo realizó la obra de redención. Tras aceptar su salvación, solo debemos confesarnos y arrepentirnos para que Él nos perdone los pecados y disfrutar después de la gracia y las bendiciones que nos otorga. Así que el Señor Jesús nos perdona los pecados, pero no nos absuelve de nuestra naturaleza pecaminosa. Desde que Satanás nos corrompió, nos dominan nuestras actitudes corruptas, como la arrogancia, la falsedad, la maldad y la frialdad. Así que no podemos evitar pecar y oponernos a Dios. Sí. Nuestra naturaleza satánica es la raíz de nuestro pecado. Si no nos libramos de ella, nunca dejaremos de pecar, ni seremos aptos para entrar en el reino. Es verdad. Sí. Por eso, el Señor dijo que regresaría en los últimos días en los que expresa la verdad para realizar la obra del juicio, a fin de purificar nuestro carácter satánico. Entonces podremos ser libres de pecado y plenamente salvados y conquistados por Dios. Gracias a Dios. Tal como profetizó el Señor, quien me menosprecia y no recibe mis palabras, ya tiene juez que le juzgue. La palabra que yo he predicado, esa será la que le juzgue el último día. Aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación, pues no hablará de lo suyo, sino que dirá todas las cosas que habrá oído y os anunciará las venideras. Amén. Solo si aceptamos la obra de juicio del regreso del Señor, podrá purificarse nuestra corrupción. Entonces seremos aptos para heredar las promesas de Dios y entrar en su reino. Sí. La enseñanza de la hermana Betty me abrió los ojos. Durante años había pecado, me había confesado con el cura y había hecho buenas obras, pero aún no había podido dejar de pecar. El Señor Jesús solamente realizó la obra de redención. Y al creer en el Señor Jesús, solo se nos perdonan los pecados, pero nuestra naturaleza pecaminosa permanece. Por eso aún vivía en un círculo de pecado y confesión. El único modo de purificarnos es aceptar la obra de juicio del regreso del Señor en los últimos días. Entonces podremos amar y obedecer sinceramente a Dios y podremos entrar en su reino. Así es. Esa idea en verdad me alegró. Ahora me libraría del pecado y entraría en el reino. Sí. Desde luego.
La hermana Betty me puso una recitación titulada El Salvador ya ha regresado sobre una nube blanca. Me resultó muy conmovedora y percibí la autoridad de esas palabras. Emocionada, la hermana Betty me dijo: el Señor que hemos anhelado ya ha regresado como Dios Todopoderoso encarnado. Dios Todopoderoso expresa muchas verdades y realiza la obra del juicio. Lo que leímos ayer y la recitación que hemos escuchado hoy eran declaraciones del propio Dios Todopoderoso. Sí. Él ha venido a abrir los 7 sellos y el pequeño rollo. Ha revelado los misterios que nunca hemos comprendido y nos ha otorgado las verdades necesarias para salvarnos y purificarnos. Sí. Esto cumple la profecía del Apocalipsis. Quien tiene oídos, escuche lo que dice el Espíritu a las iglesias. Amén. Hoy hemos oído la voz de Dios, guiados por Él, y nos ha bendecido. Démosle gracias a Dios. Gracias a Dios. Estaba muy contenta de saber que el Señor había regresado. Y la recitación que había escuchado y las palabras que había leído eran palabras de Dios. Por eso tenían esa autoridad. Sí, cierto, sí. ¿Quién más podría revelar el misterio acerca de cómo regresa el Señor? Nadie sino Dios podría hacer tal cosa. Sí. Estaba convencida de que eran declaraciones de Dios y que el Señor había regresado. Sentía una gran emoción. Jamás imaginé que podría recibir el regreso del Señor. Era muy afortunada. Gracias a Dios. Solo tenía una pregunta. ¿Cómo realiza Dios la obra del juicio para salvarnos? Entonces, la hermana Betty me leyó este pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: en los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades, tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre, se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra de juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él.
Esta obra es la obra de juicio que Dios hace. Amén. Amén. Gracias a Dios. Tras leerlo, la hermana Betty me dijo: en los últimos días Dios Todopoderoso obra para juzgar y purificar con sus palabras. Juzga la rebeldía e iniquidad del hombre y revela nuestro carácter corrupto, opuesto a Dios. Expone y juzga nuestro deseo de bendiciones, nuestra fe adulterada y nuestras perspectivas y nociones erróneas sobre Dios. También nos enseña a ser honestos, a servir de acuerdo con su voluntad, a obedecerlo y amarlo sinceramente, a hacer su voluntad, etc. Al experimentar el juicio y castigo de Dios, entendemos cómo nos ha corrompido Satanás y que todo cuanto vivimos, soberbia, falsedad y maldad, proviene de nuestro carácter satánico. Con ello vemos el carácter santo y justo de Dios que no tolera ofensa. Y comenzamos a detestarnos y a centrarnos en practicar la verdad. Y se transforma nuestro carácter de vida. Conseguimos esto por medio de las palabras de juicio de Dios. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La hermana Betty compartió sus propias experiencias. En su fe anterior siempre creyó amar al Señor porque se esforzaba con entusiasmo. Así que solía orar para pedirle gracia y bendiciones. Creía firmemente que al haber sufrido por el Señor, sin duda, Él la premiaría con la entrada en el reino. Cuando aceptó la obra de Dios Todopoderoso y sus palabras la juzgaron, comprendió que sus perspectivas de fe estaban equivocadas. No creía por amor a Dios ni para cumplir con el deber de un ser creado, sino para satisfacer su deseo de bendiciones y recibir a cambio las bendiciones del reino. Esto era usar a Dios y hacer tratos con Él. Era muy egoísta, carente de toda razón, y lo lamentó y se detestó a fondo. Se puso a buscar la verdad como exigía Dios y rectificó sus perspectivas erróneas sobre la fe. También empezó a transformarse su carácter satánico falso. Gracias a Dios. Vio que el único modo de conocerse y purificar su corrupción pasaba por aceptar el juicio y castigo de las palabras de Dios. Sí. Con su enseñanza, vi lo práctico que es que Dios exprese la verdad y realice su obra del juicio, y cómo ésta puede transformar a las personas. Sí. Vi cuánto necesitamos que Dios realice su obra del juicio en los últimos días, y que ahora tenemos una senda para librarnos de la corrupción. Estaba encantada. Demos gracias. En reuniones posteriores, la hermana Betty me contó el misterio de la encarnación de Dios, cómo corrompe Satanás al hombre y cómo Dios lo salva paso a paso, la verdadera historia de la Biblia y qué finales y destinos nos aguardan. Ella me contó verdades que nunca había oído en más de 20 años de fe en Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso me hacían sentir que eran la voz de Dios. Solo Dios encarnado podía expresar unas palabras con tanta autoridad y tanto poder. Sí. Aparte de Dios, ¿quién sabría exponer la verdad de la corrupción satánica de la humanidad? ¿Quién sabría señalarnos los errores de nuestra fe y la senda correcta de nuestra creencia? ¿Quién sabría revelar los misterios del plan de 6000 años de Dios y advertirnos de los finales y destinos que nos aguardan? Sí. Me convencí de que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor, Cristo de los últimos días. Amén. Acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso por elegirme y salvarme. Amén. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios.